Todos los hombres que están aquí, quisiera que terminaran esta declaración en su mente. Más y sobre todo, primero soy. Ustedes termínenla. Más y sobre todo, primero soy. ¿Qué es? ¿Cuál fue el primer impulso? ¿Cuál fue el primer pensamiento que subió a su mente? Porque como hayan terminado esta declaración, me atrevo a decir que es de allí de donde han estado tomando su identidad. Más y sobre todo, primero soy, y de ahí están tomando su identidad. Vaya conmigo a Mateo 13. Vamos a tomar ahí en el versículo 53. Y se me hizo interesante algunas de las presentaciones que tuvimos hoy, ¿verdad? Una de los primeros que participaron, vi anuncios como panadero, topógrafo, ferretrero, etcétera. Y es apropiado, pero como el Señor me estaba hablando y cómo me dio esto, yo me quedé realmente impactado. Y creo yo que vemos la situación en el mundo con los padres y el por qué está esa situación. Mateo 13:53 no parece hablar mucho o algo relacionado al tema, pero déjeme le digo que sí. Sígame por favor. Dice Mateo 13:53: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene diga esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde tiene, no es el hijo del carpintero? Diga el carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Está hablando de la familia de Jesús. ¿De dónde pues tiene de otra vez todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué es que la gente estaba incrédula? Diga conmigo: porque estaban interrogando su identidad. Sí, los milagros se desatan cuando crees en el Hijo de Dios y cuando crees en quién es Él. Pero aquí está sucediendo algo que creo yo que Satanás ha podido usar efectivamente hasta el día de hoy para despojarle al hombre su identidad. Ha sido astuto y lo ha logrado. Y lo ha logrado incluso al punto de hasta engañarnos a nosotros mismos por el enfoque que ha traído aún a nuestra propia vida. ¿Sabe que es muy fácil despojarle a alguien su identidad enfocándole o llamándole por alguna otra función, diga función, que haya aprendido o incluso hasta por su pasado? La mayoría de todos los que estamos aquí funcionamos en la comunidad, funcionamos en la sociedad, en cualquier nivel, y lo podemos hacer porque hemos aprendido alguna función. ¿Me sigue? Antes incluso que Jesús se manifestara como el Salvador del mundo, Él había pasado la mayoría de su vida. Si calculamos que Él empezó a los 9, 10 años a aprender cómo ser carpintero, significa por lo menos que 20 años de su vida Él se dedicó a la carpintería. Es lo que Él hacía. Solo los últimos 3 años y medio se calcula de su vida, Él se dedicó a lo que realmente llegó a este mundo a hacer. 3 años y medio de su vida dedicados al verdadero propósito de Él. A este punto a Él se le conoce como el hijo del carpintero. Es todo. Pero no era así como Él quería ser
identificado, ni mucho menos recordado. Cuando tú pases, hermano, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Como el panadero? ¿Como el ferretero? ¿Como el policía? ¿Como el inmigrante? ¿Como alguien que fue parte de alguna agencia gubernamental? ¿Tú quieres que cuando esté ahí tu cuerpo tendido, los que se acerquen digan: fue buen Border Patrol? Así es como quiere ser recordado. El Señor no quería ser recordado. Y si usted ve las escrituras, nadie dijo cuando Él estaba colgado ahí en la cruz: mira lo que le pasó al carpintero. Nadie dijo eso. Incluso, aunque parecía sarcasmo, hubo un rótulo sobre su cabeza que decía: Rey de los Judíos. Y así es recordado hasta este día, como el Cristo, como el Salvador del mundo, el Cordero de Dios, el único que fue sin mancha y sin pecado. Así, no como el carpintero. Cuando Él empieza a manifestar su verdadera razón de existir, sus críticos intentan limitar su identidad a su profesión aprendida de carpintero. Si los críticos siempre van a querer asesinar tu verdadera identidad. Los críticos siempre van a querer asesinar tu verdadera identidad. Para los religiosos celosos era más favorable que siguieran viendo a Jesús como el carpintero que como el Salvador del mundo. Y qué interesante, empieza a hacer milagros y habla con una sabiduría que jamás había sido vista. Y lo que ellos empiezan a decir es: ¿no es este el hijo del carpintero? De que yo sepa, los carpinteros pueden hacer unas obras muy hermosas con la madera, pero hasta este día nunca se ha escuchado que alguno haga milagros. Incluso alguien les puede pedir: oiga, ¿me puede hacer algo así, así, así y así? Y si el carpintero cree que es algo fuera de su alcance, le puede decir: oiga, mire, soy carpintero, pero de veras usted quiere un milagro y yo no estoy para hacer milagros. No hay madera milagrosa. Pero si lo pueden ver como el carpintero, entonces no lo buscan para salvación. No lo buscan para recibir una palabra de vida eterna. No lo buscan para una sanidad. No para eso. Son las voces que estén a tu alrededor o han estado a tu alrededor, siempre van a querer asesinar tu identidad. Cristo tuvo críticos, tú los vas a tener, yo los voy a tener. La figura masculina ha sido una dominante en la historia de la humanidad, incluso más que la mujer. ¿Sabe que una cosa que yo he visto, y esto es algo que lo he hablado y compartido con la pastora? Ahora, esto no es para menospreciar a la mujer, pero yo le he dicho: sabes que yo he notado a través de los años que cuando se celebra el Día de la Madre, en contraste con el Día del Padre, se le da más auge, más atención, más comercialismo, más todo al Día de la Madre. Y repito, no es para menospreciar. Pero cuando hablamos de que la figura masculina ha sido una dominante en la historia de la humanidad, creo yo que hemos cometido el error de no darle el énfasis al hombre. Y no lo digo porque soy hombre, lo digo porque tengo que ver y entender el propósito de Dios para el hombre en este mundo. Hermanos, no por algo el hombre está al frente de todo. Y cuando digo de todo, hablo de todo. Es el hombre el que ha estado al frente de toda situación global. Incluso la estabilidad de la vida humana depende del estado en que se encuentre el hombre, no la mujer. Pero ha existido también algo, yo veo, un peligro en este protagonismo global para el hombre, porque el hombre se ha
identificado más por los roles aprendidos que por su razón de existir. ¿Me escuchaste, hombre? Hemos cometido error, y el error es de habernos identificado con un rol que aprendimos en la universidad, o por un rol que aprendimos en la cultura o en la sociedad, por quienes todas las voces nos han dicho desde niños quiénes debemos ser. Aunque el hombre ha estado al frente de la historia humana, está siendo recordado como presidente, como doctor, como abogado, como policía, constructor. Incluso algunos de los que estamos aquí nos hemos dicho a nosotros mismos que ya quizás tenemos 40, 50, 60 años y decimos: ¿qué he hecho? No tengo nada para mostrar lo que he hecho. Porque sentimos que carecemos de un título, no tenemos un diploma en la pared, no tenemos certificados, no tenemos algo que nosotros sentimos nos está dando legitimidad y validez a nuestra vida. Y hemos a veces hasta descuidado a lo que más da significado a nuestra vida, a aquellos que de su boca nos dicen papá. Ellos son los que nos hacen importantes, porque son los hijos los que te ven con ojos que nadie más te ve. Mire qué tremendo poder ver a tu papá y literalmente verlo como tu héroe, verlo como lo máximo. Y nos hemos limitado y nos hemos conformado con los roles aprendidos, más que como padres, mucho más. ¿Sabe que son los hijos los que nos mantienen con los pies en la tierra? Yo recuerdo que regresó un capitán de la guerra que tenía soldados bajo su mando, y cuando él decía: hey, esto, el soldado brincaba y lo hacía. Y tú ven, y tú ve, y tú levántate, y tú siéntate. Inmediatamente obedecía. Regresa de la guerra y se encuentra con sus hijos. Hey, tú, saca la basura. ¿Por qué? Que la saques. Ay, pues que ahora le toca. ¿Sabe qué le estaba diciendo a ese hijo? Bájale. Allá fuiste capitán, aquí eres papá. Nosotros podemos ir al trabajo y somos supervisores o manejadores y le decimos a la gente esto, le decimos a la gente esto otro, y ellos responden y se mueven. Pero son los hijos los que nos mantienen con los pies en la tierra y nos dicen: hey, no eres tan así. Nada más porque traes pistola no quiere decir nada. Y tienes que buscar otras maneras, y tienes que buscar otras formas, y tienes que buscar otras estrategias y tácticas que hacen que tu carne se sujete para poder tratar con estos. Me acuerdo una vez, de lo que comentó mi madre. Mi madre cuenta muchas historias, no sé cuántas sean realmente ciertas, especialmente cuando se trata de nosotros. Pero dice que estábamos en un servicio y habían invitado a mi papá a predicar en una iglesia, y yo estaba haciendo lo acostumbrado, me estaba quedando dormido en la banca, pero estoy escuchando todavía, y de pronto escucho que el pastor de esa iglesia está presentando a quien iba a predicar. Yo no sabía, yo creí que nada más estábamos ahí. Y no, cuando eres hijo de pastor, tú simplemente vas a donde ellos van, y tú te esperas horas y horas y horas y horas hasta que ellos terminen. Y mis hijos están dándose cuenta de eso, y a propósito, algunos están aquí, pónganse de pie. Mis hijos, mis hijas, allá están dos atrás. Y una nieta también ahí. Ya soy abuelo, tengo, ¿qué son ya? 8 nietos. Y el pastor empieza a hablar y dice: oh, hermanos, ahora el portador de la palabra para esta noche es un ungido de parte de Dios, tremendamente usado por Dios, y usted va a ser bendecido en esta noche. Y me empezó a llamar la atención y dije: pues ¿de quién está hablando? Y prepárese, porque Dios le va a hablar en este día. Y
Y yo, pues, vino Cristo. ¿Qué sucedió? Y con ustedes el pastor Guerrero. Y lo que yo dije, es mi daddy. Y me volví a dormir. Los hijos fueron dados por Dios para que mantengas tus pies en la tierra. Es importante. Según los expertos, el balance ecológico puede tornarse caótico si uno de sus elementos es afectado o es removido. Por ejemplo, si la luna desapareciera de pronto, desata un caos en la tierra. Es lo que están diciendo. De la misma manera, escuche, las consecuencias para el mundo serán caóticas si los hombres no encuentran su verdadera identidad y función. Y quiero enfatizar y dejar claro que obviamente la intención de este mensaje no es enfatizar la capacidad física del hombre de procrear. Lo que Dios hizo al posicionar al hombre a ser padre trasciende aún más lo que nuestra mente humana alcanza a entender. Porque aún Pablo, que nunca experimentó ser papá, él pudo decir: yo los engendré a ustedes en Cristo. Ahí había algo en su espíritu que él entendía de lo que era ser padre, aunque él no había tenido hijos naturales. Él lo captaba. De eso se encarga el Espíritu. Pero podemos notar en las Escrituras que para Dios es importante que el hombre sea identificado sobre todo como padre, porque todo propósito está en la mente de Dios y no en la mente del hombre. Todo propósito está en la mente de Dios y no en la mente del hombre. Y si no se vive conforme al propósito de Dios, entonces se vive una vida equivocada. Vemos pues en las Sagradas Escrituras, ahora yo quiero que capte algo conmigo de las Sagradas Escrituras, si no lo ha captado así, que reflejan la mente de Dios. Y que en relación a la figura masculina, lo que se destaca era quiénes eran los padres de quién. Es algo que está en el registro divino. Les recuerdo lo que tenemos en la Biblia, lo que llamamos la palabra de Dios, fue específicamente seleccionado por Dios. Tenemos el verbo de Dios en la palabra de Dios. Mateo, por ejemplo, abre su evangelio inmediatamente enfatizando la genealogía de Jesús para establecer su identidad. Y llama aún más la atención cómo cierra su comentario sobre la genealogía de Jesús, que no se acostumbraba realmente. Se decía quién era hijo de quién y hasta que llegaba a quien estaba en la actualidad, y era todo. Pero Mateo fue un paso más allá. Y él cierra su comentario diciendo: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Pero por la inspiración del Espíritu Santo, él pudo haberse detenido ahí. Mateo entendía lo que estaba hablando y diciendo, y se pudo haber detenido ahí, pero no. El Espíritu Santo lo llevó a decir algo más clave para enfatizar la identidad de Jesús. Y dice Mateo, se lo voy a leer como dice ahí todo: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Llamado el Cristo. No dijo el carpintero. Mateo sabía también que Jesús fue carpintero, pero no aludió a esa identidad. Aludió, se encargó. Quiero que capte esto conmigo. Se encargó de que se supiera quién era Jesús. Llamado el Cristo, el Mesías. Si quién sabe cómo antes te conocían. Lo que importa es quién eres hoy. Repito, tus críticos siempre van a querer asesinar tu verdadera identidad. Mateo 13, 57 al 58, una vez más dice, cuando Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa.
y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Porque ellos insistieron en creer o ver al carpintero y no ver al Salvador. Él se limitó en cuanto a lo que él iba a hacer. El principio aprendido aquí es este. Escuche, esposa, ponga atención. Esto es para usted y es bien importante. También para ti, papá, pero esto es importante para ti. Que es el principio que se aprende aquí de lo que dijo ahí el Señor. Y eso fue lo que detuvo que se vieran milagros o más milagros. Este es el principio que está diciendo Cristo. Si no crees lo que soy, entonces no actuaré como ellos. Si no crees lo que soy, entonces no actuaré como ellos. Es lamentable que aún en tu tierra y en tu propia casa no crean que tú eres. Si quieres sacar y ver lo mejor de su esposo, de su padre, del padre de sus hijos, decláreselo, dígaselo. Mire, yo no puedo clavar un clavo para salvar mi vida. Yo no sé hacer cosas de construcción. A mí dame una computadora y verá lo que puedo hacer. No sé arreglar un refrigerador, no sé arreglar un microondas. Yo prefiero pagarle a alguien para que lo haga. Yo no sé y no me interesa. Tengo el honor de tener a mi padre en este día. Y voy a tratar de hacer esto sin llorar. No quiero ni verlo porque lloro. Pero quiero decirte, papá, que Dios no me pudo haber dado un mejor padre. Ahora lo digo y lo creo de esta forma. Él me escogió para ti. Que antes que yo naciera, tú ya me cargabas en tus lomos y has sido el mejor padre. Todo lo que yo espero un día es que mis hijos me puedan ver a mí con los mismos ojos que tus hijos te ven a ti. Gracias, papá, por todo. Gracias por los consejos, por tu dirección, por tus regaños y por los cintarazos también. Gracias. Hoy dicen los psicólogos que eso no es bueno. Están locos, no saben lo que están diciendo. Pero más que nada, gracias por permitirme y enseñarme a Cristo. Sobre todo, gracias. Y déjeme le digo, no me considero ni la mitad de padre que él ha sido. Yo estoy muy orgulloso de mi papá. Muy orgulloso. Y yo no sé hacer muchas de las cosas que él sabe hacer. Pero yo no quiero ser recordado ni como pastor. Ni como pastor. Sobre todo que estén ahí mis hijos y que ellos también puedan decir: fue un buen padre, un buen padre. Porque digo que hemos caído en la trampa del título, hemos caído en la trampa de la función. Porque a veces es el enfoque que le damos. Incluso podemos hacer una defensa nuestra y decir: pero he sido buen proveedor y he sido buen protector y te he enseñado y he sido buen líder. Pero Dios nos llamó a ser padres. Ser padres. Si usted quiere ver milagros,
crea que tiene un buen padre, crea que su esposo es un buen padre, y dígaselo. Y si no se lo ha dicho, empiece, porque no importa cómo empiezas, sino cómo terminas. Eso es verdad. Con esto termino. Mire qué tan importante es esto. Dios no solo quiso ser llamado Dios, sino más específicamente Padre. Más específicamente Padre. Esta es la imagen que Dios desea que tengamos de Él, que Él es nuestro Padre. Esto es impresionante cuando tomamos en cuenta que Dios como espíritu no tiene género, pero escogió identificarse como una figura masculina para poder llamarse Padre de todos. Sí, porque Padre, según a los ojos de Dios, es el que causa, es el que origina, es el que trae a existencia, el que da vida. Ahí por ahí dicen, la pastora ha sido una de ellas, y no es para contradecirla, que la mujer hace el ambiente en la casa, y le voy a decir que eso no es cierto. Es el padre. Es el padre el que lo hace, en realidad. Lo que pasa es que muchos de nosotros hemos aventado la toalla y hemos dejado que ellas la tomen. Y porque nosotros no hemos tomado el lugar que nos corresponde, ellas lo hacen. Pero te voy a quitar la toalla. Dile a tu esposa, si está ahí enseguida, y ya no le tengas miedo, dile, te voy a quitar la toalla, dile. Dígaselo. Mire qué tremendo. ¿Cuántos saben que Dios es perfecto en todo lo que Él hace? Perfecto. Dios no encontró una mejor identificación para sí mismo y quiso ser visto como nuestro Padre. ¿Es importante ser padre? Bien importante. Aún para Dios. Y a Él nadie lo parió, y Él no tiene padre, pero quiso ser llamado Padre. ¿Qué tan importante es para Dios ser llamado Padre? ¿Qué hizo en nosotros? Mire lo que dice también su palabra en Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos. Mire hasta qué extremo, digo yo, fue Dios. Mire qué tan importante era para Dios que nosotros supiéramos que Él es nuestro Padre. Dios no solamente nos lo dijo y nos lo habló y lo escribió repetidas veces en su palabra, pero fue aún más allá todavía. Dio otro paso todavía. Y dice, por cuanto sois hijos, mire lo que Dios hace. Dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Mire de qué se aseguró. Dice, tanto quiero que sepan que yo soy su Padre, que ahora voy a poner el espíritu de mi Hijo dentro de ustedes para que me clamen Abba, Padre. Como padres tenemos que preguntarnos, ¿qué hemos nosotros depositado en nuestros hijos para que ellos quieran llamarnos Padre? Y no solamente dijo Padre, dijo Abba, Padre. ¿Sabe qué significa eso? Una vez estaba en una alberca y estaba un niño nadando, y de pronto me di cuenta que eran judíos, porque el niño está nadando y quería la atención de su papá. Y cuando está nadando, él voltea a ver a su papá y le dice, Abba, 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 como mírame. ¿Sabe qué significaba Padre?
significa papi, daddy, algo más tierno. Y eso es lo que el Señor quería que nosotros supiéramos y entendiéramos, y fue al grado de poner el espíritu de su Hijo en nosotros para que pudiéramos clamar: papi, Abba Padre. Se aseguró. Hombres, terminen una vez más esta declaración: más y sobre todo, primero soy. ¿Cuál fue su primer impulso? ¿Cuál fue el primer pensamiento que subió a su mente? Porque como haya terminado esa declaración, es de ahí donde ha estado tomando su identidad. Si yo cometo el error de decir más y sobre todo primero soy pastor, entonces de ahí estoy tomando mi identidad. Usted no sabe cuántos pastores hasta la fecha, y me tengo que incluir entre ellos, todavía no hemos aprendido ese balance tan delicado, donde ponemos a la congregación primero y los hijos después. Hay mucho pastor que todavía hace eso, y los hijos se enojan y se molestan. Yo se lo llegué a decir a mi papá: tú amas más a los hermanos que a nosotros. Y tenemos que aprender que más y sobre todo, primero somos padres. No futbolistas, no beisbolistas, no panaderos, no impresores, no policías, o cualquiera sea su profesión o su función. Cuando usted llega a su casa, los hijos no están esperando al policía, no están esperando al doctor, no están esperando al abogado. Cuando tú entras a tu casa, y si fueras abogado, tu hijo no se te acerca para decirte: papá, tengo una cuestión legal, quiero consultarte. No, cuando tú entras por esa puerta, lo primero que ellos dicen es: Dad, papá. Es a ese a quien están buscando. Es a ese. Ojalá y su respuesta haya sido padre. Y si no, entonces usted va a vivir una vida equivocada. Equivocada. Que Dios nos ayude a ser padre cada día más. Puedes voltear ahí con tu esposo y decirle: tú eres un buen padre. ¿Puedes decírselo? Dice la palabra de Dios: declararás a sí mismo una cosa y serte firme. Y serte firme. Y no puedes dejar de declarar. Aún si tú sientes que papá o tu esposo no ha sido un buen padre, empieza a declarar lo contrario, para que esa palabra te sea firme. Y cierro con esto. Le repito: lo que entristeció a Jesús fue que Él no estaba siendo acepto. Les estaba diciendo: qué triste que no me crean. Qué triste que no me crean. Y no pudo hacer ahí muchos milagros. ¿Quiere ver milagros? Crea. Empiece a creerlo, y le garantizo que usted va a ver un milagro. El hombre es la clave en este mundo. Sabemos que es Cristo, ¿verdad? Pero los hombres que no caminan en esa identidad están perdiendo su tiempo. La están perdiendo. La están perdiendo. Aleluya.